Hola, soy el pastor Rudy Gracia. Estás a punto de ver una prédica que va a literalmente traer luz en lo que es la naturaleza divina en ti. El diablo no tiene parte en mí. Es una predicación y una palabra que literalmente revelará mucho de lo que es el plan de Dios a través del nuevo nacimiento para tu vida. Escucha con el corazón y recibe luz para que puedas alcanzar todo lo que el Señor tiene para ti. Juan capítulo 14, versículo 27. ¿Estás allí? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y yo vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ustedes saben que Jesús que está hablando, ¿verdad? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Versículo 30, muy importante. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Yo voy a hablarles en esta noche. El diablo no tiene nada en mí. Amén. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, gracias por el nuevo nacimiento, porque me ha hecho libre de las tinieblas para vivir bajo tu luz eternamente y para siempre. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momento, por favor. Este pasaje que acabamos de leer contiene una de las verdades más poderosas que Jesús expuso en su ministerio terrenal. Sin embargo, es constantemente ignorada, es constantemente echada a un lado. Déjeme decirle una cosa: la Biblia habla aquí en este pasaje del príncipe de este mundo. Efesios capítulo 2, versículo 2 dice claramente que el príncipe de este mundo es Satanás. Es también llamado el príncipe de las potestades de las tinieblas. Nunca es llamado rey, siempre es llamado príncipe, porque aunque tiene autoridad, el rey es Jesús, el rey de reyes y el señor de señores. Y de repente Jesús dice que ese príncipe no tiene nada en él. Esto es interesante, y escuchen en este momento, porque yo voy a aclarar algo que tú necesitas tener extremadamente claro. Dile al que está a tu lado: presta atención. Dios crea el primer hombre y la primera mujer. Y cuando Dios crea el primer hombre, lo crea completamente libre de pecado. Adán fue un hombre libre de toda influencia del enemigo. Literalmente Satanás no tenía parte en Adán. Dios creó al hombre de su propia mano. Adán quiere decir hombre rojo, porque Dios tomó el barro. O sea que el que tiene el color divino soy yo. Colorcito de lodo. Y Adán significa hombre rojo, porque Dios tomó del barro de la tierra y hizo un hombre. Y dice que hasta que Él nos sopla, el hombre no se convierte en un alma viviente. Cuando Dios sopla es que entra la sangre en Adán. Porque la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por lo tanto, la sangre no nació en Adán. La sangre fue transferida de Dios a Adán. Cuando Dios, el espíritu, el ruach, el aliento de Dios trae la sangre al cuerpo de Adán. Y Adán viene a ser un alma viviente. Y esto le dice el Señor en Génesis capítulo 2 y versículo 17. Le dice el Señor: óyeme bien, no me desobedezcas, no peques, porque el día en que peques morirás.
¿Qué pasa? Adán peca y desobedece, pero no muere físicamente, muere espiritualmente. ¿Hasta ahora me está siguiendo? ¿Qué pasó? En el momento en que Adán desobedece, su sangre se contamina y la naturaleza diabólica entra en él. La naturaleza de desobediencia entra en Adán. Hasta ahora me va siguiendo. Es por eso que Romanos capítulo 5 y versículo 12, mira lo que dice. Romanos capítulo 5 y versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién era ese hombre? Adán. Y el pecado por el pecado la muerte, así la muerte pasó a ¿cuántos hombres? ¿A cuántos? Todo ser humano que está aquí es hijo de Adán, porque Adán fue el padre de todos los vivientes. Adán y Eva engendraron todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando Adán adquiere muerte en su sangre, por genética, la genética dice que el que da el tipo de la sangre no es la mamá, sino el papá. Por lo tanto, cada vez que un ser humano nace, ese ser humano nace en pecado. La naturaleza del enemigo está en él. No importa qué tan bueno tú seas, tú puedes ser más bueno que el pan de tapita, pero tú estás perdido. Por eso era que los fariseos hacían el bien. ¿Y qué le dijo Jesús? Ustedes son hijos de su padre el diablo, porque el hombre no es hijo del diablo por lo que hace. El hombre es hijo del diablo por quien es. En el momento en que tú naces, ya tú naces en pecado, porque por genética el pecado se pasó de Adán a todos los seres humanos. Por eso dice la Biblia que todos los hombres pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. En tu sangre está tu impedimento para entrar en el cielo. Me hubiera encantado que alguien dijera amén. El padre de todos los seres vivientes es Adán, y por ende el mismo diablo, porque en la sangre de todos ser. Por eso aún David dice: en iniquidad yo fui concebido. Oye esto, David dijo: yo fui concebido en iniquidad y formado en inmundicia, porque todo ser humano hereda el pecado de Adán y por ende la muerte. A mí me gustaría saber si alguien entendió esto. A mí me gustaría saber si alguien entendió esto. Satanás tiene potestad sobre todo ser humano que nace en la tierra. El pecado está en la sangre de todo ser humano. La transferencia genética la tiene todo ser humano. A mí no me importa si tú eres católico, protestante, musulmán. A mí no me importa si tú vienes de Europa, de China o de cualquier otra nación en África. A mí no me importa quién sea, si eres hombre, mujer o estés confundido. Usted está muerto en sus delitos y en sus pecados, no por lo que tú haces, sino por lo que ya trajiste. Pero yo dije, pero de repente Jesús de Nazaret dice: el príncipe de este mundo no tiene nada en mí. El único ser humano que puede decir eso se llama Jesús. ¿Por qué? Por lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 34. Lucas capítulo 1 versículo 34. Mira lo que dice la palabra. ¿Alguien está aprendiendo algo? Mira lo que dice. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo voy a concebir si yo no conozco varón, si yo no me he acostado con Josecito? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, no hijo de Adán.
¿Qué les dije hace un momento? Que la sangre la del Padre. Si el Espíritu Santo vino sobre María y el Espíritu Santo engendró a Jesús, entonces ¿de quién era la sangre de Jesús? De Dios. Es por eso que la única sangre que puede redimir la humanidad es la de Jesús de Nazaret. A mí no me importa que Buda era un gordo buena gente, ni que Mahoma era esto o lo otro. A mí me vale 3 gorros cualquier profeta que ha caminado en esta tierra. El único que nació del Espíritu Santo, el único que nació de una virgen, el único que tiene la sangre limpia para redimir la muerte, se llama Jesús. Por eso en el libro de Romanos Jesús es llamado el segundo Adán, porque solamente 2 hombres en la tierra fueron creados por la mano de Dios y tuvieron la sangre limpia, sin influencia del maligno. Hasta ahora me están entendiendo. Vamos a llegar a un sitio. Jesús nace libre de la naturaleza diabólica, libre del poder del enemigo. Y cuando Satanás venía para donde él dijo: chicos, vámonos, que aquí viene el príncipe de este mundo y él no tiene poder sobre mí. Él no tiene parte sobre mí. Él no me puede poner un dedo. Él no puede hacer nada contra mí, porque yo no tengo su naturaleza. La naturaleza del Padre mora en mí. Alguien debió decir amén allí. Y ahí es donde se pone buena la cosa. ¿Por qué? Porque de la misma manera que el Espíritu Santo vino sobre una virgen y engendró en esa virgen el cuerpo de Jesús. Y lo voy a poner esto en contexto para que lo entiendan así. El Espíritu hace sombra, viene sobre una virgen y engendra el cuerpo de Jesús. Ese mismo Espíritu Santo viene sobre el creyente y te hace parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que como a Adán le abrieron el costado para sacar a su esposa Eva, a Jesús le abren el costado en la cruz para que nazca su esposa, la iglesia de los redimidos. Y aquí es donde viene los heavy duty, funky, Robbie Wow. En Juan capítulo 1 versículo 12. Juan capítulo 1 versículo 12. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás allí? Agárrate, cheche. Mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos los recibieron aquí? A los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú no eras hijo de Dios, tú eras un hijo del diablo. Pero cuando tú creíste, se te dio la potestad mediante el nuevo nacimiento de ser hecho un hijo de Dios. No le compres el cuento al Papa de que todos somos cristianos y todos nacimos por las aguas del bautismo. Cuentazo, eso no es bíblico. Cuando usted nace perdido. Usted tiene la naturaleza del diablo. Pero cuando usted cree el evangelio y confiesa a Jesús, tu naturaleza cambia. Porque el que está en Cristo, una nueva criatura. Tú eres nuevo. Yo dije, eres nuevo. Eres nuevo. Y mira lo que dice ahí mismo en el libro de Juan, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú fuiste engendrado de voluntad de varón y de carne cuando naciste la primera vez. Pero cuando naces la segunda vez, tú eres engendrado por Dios. Eres un nuevo género, una nueva criatura. La naturaleza de Dios está en ti tal y como la estuvo con Jesús. Atiende esto.
La Biblia dice, del polvo viniste y al polvo irás. Queriendo decir, la muerte es final. Pero Jesús no vino del polvo. Por eso Él no se quedó en el polvo. Tú tampoco vienes del polvo. Por eso tú no te vas a quedar en el polvo. No sé si alguien me está entendiendo. Es por eso que un día la trompeta va a sonar y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y aquellos que le antecedemos volaremos con Cristo para estar en la nube. Aquí va otra. La Biblia dice que carne y sangre nunca podrán heredar el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Porque carne y sangre no pueden entrar. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre humana hereda la maldición de Adán y lo hace hijo del diablo. Es por eso que no tiene que ver a cuál iglesia tú vas. Lo que tiene que ver es si tú has nacido de nuevo, si Dios te ha engendrado, si usted ha confesado a Jesús. Y todo el mundo con el show de que si te pone maquillaje, que si te peina por aquí, que si te peina por allá, que si dijiste eso, que si dijiste lo otro, que si creen en el Espíritu Santo. Nada de eso es relevante. Lo relevante es que usted haya nacido de Dios, por Dios y para Dios. Ese es el Frosty, no el helado. Ese es el gravy, no las papas. No entendemos que lo principal es el nuevo nacimiento. Que sangre y carne no podrán heredar el cielo. Pero cuando usted tiene la naturaleza de Dios, usted va a ir a donde Dios está. Jesús le dijo a sus discípulos, donde yo voy ustedes no pueden venir, pero ustedes van a poder. ¿Cuándo, Señor? Cuando venga el Espíritu Santo. Cuando la transformación sea dada. Cuando yo ascienda al cielo y se derrame la sangre en el santo tabernáculo del cielo y la redención sea obtenida totalmente, entonces ustedes pueden seguirme a donde yo voy. ¿Ustedes saben por qué yo puedo entrar al trono de Dios? Porque yo tengo la naturaleza de Dios. En mis venas cursa una sangre y no es la sangre de Adán, es la sangre de Jesús. Y es por eso, todo esto yo lo dije solo para llevarte a una verdad. Y esa verdad está en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Amárrate los cinturones porque esto sí que está bravo. Y esto explica lo que Jesús quiso decir cuando el príncipe de este mundo venía hacia donde él. Mira lo que dice Colosenses 1:13. ¿Listo? Are you ready? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sabe lo que está diciendo allí la palabra? Que de la misma manera que Jesús dijo que el diablo no tenía poder sobre él, yo me puedo parar y decir, yo soy libre de todo poder de las tinieblas, porque el diablo no tiene parte en mí. No, alguien va a tener que dar gloria a Dios. Yo dije, alguien va a tener que dar gloria a Dios. Hoy yo he venido a decirte, tú no tienes nada del diablo y el diablo no tiene nada que ver contigo. Tú eres libre del poder del infierno. Jesús se paraba y decía, tranquilo, el diablo no tiene poder en mí. Y tú te puedes parar y decir lo mismo. ¿Por qué Jesús le dice a la iglesia lo que los fariseos nunca pudieron hacer?
Cuando los fariseos vieron a Jesús echando fuera demonios, ordenando, teniendo autoridad sobre demonios, ellos dijeron: ¿qué nueva doctrina es esta? Porque nunca un fariseo religioso había echado fuera un demonio. Porque Satanás no se echa fuera a sí mismo. Los brujos no te pueden echar fuera un demonio. No sé si me están entendiendo. Los hechiceros no te pueden echar. Los babalaos no te pueden. Ellos trabajan para ellos. Son primo hermano. Solo el que tiene la naturaleza de Dios, la naturaleza de luz, tiene potestad sobre el enemigo. Y cuando Jesús comienza a echar fuera demonios, ellos dicen: esto es una doctrina nueva, nuevecita. Y se ponen tan celosos que comienza a decir: este echa fuera demonios por el príncipe de los demonios. Y Jesús le decía: si yo echo fuera demonios por el príncipe de los demonios, ¿por quiénes los echan sus hijos? Porque los hijos no echaban nada fuera. Estaba la gente endemoniada, loca. No mira a los lados en este momento. Y de repente Jesús le dice a sus discípulos: tengo noticias para ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios. Y los discípulos dicen: what? Yes. Y los discípulos salen corriendo y comienzan a echar fuera demonios y vuelven regocijados y le dicen: Señor, los demonios se someten en tu nombre. ¿Por qué? Porque ellos tenían algo que pone al enemigo donde el enemigo debe estar, y es bajo los pies de la iglesia. Alguien diga amén a esto. Entonces, Pastor Rudy, ¿a qué se debe? A que hay momentos donde yo siento que el enemigo tiene potestad sobre mí, sobre mi familia, sobre mis pensamientos, sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, a veces sobre mi cuerpo. ¿A qué se debe, pastor? Qué bueno que lo preguntas. Porque así como Jesús tuvo que ceder su autoridad para morir por nosotros, nosotros la cedemos por medio del temor. Déjenme explicarle. Si Jesús no cede su autoridad precisamente para que el diablo pueda crucificarle, el diablo no hubiera podido ponerle un dedo encima. La Biblia dice, dale un codazo que tú hablas de la Biblia, dice que subieron a Jesús para despeñarlo, y dice que él se pasó por en medio de ellos sin que nadie le hiciera daño, porque nadie lo podía tocar, porque él tenía completa autoridad sobre el enemigo. Por eso dice la Biblia que si el diablo hubiera sabido lo que estaba haciendo crucificando a Jesús, nunca lo hubiera hecho, porque él nunca lo sospechó. Y aquí es donde viene. Cuando Jesús cede su autoridad para ser sacrificado, él lo hizo por amor a nosotros. Cuando nosotros cedemos nuestra autoridad al enemigo, lo hacemos por temor al enemigo. Pero el único que le puede abrir la puerta al diablo es usted. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo. Y es el temor en el pueblo de Dios lo que empodera las tinieblas. La Biblia dice que el escudo de la fe detiene el 60% de los dardos. Todos los dardos de fuego. O sea que mientras usted esté en fe, no hay dardo de fuego que pueda penetrar en su vida. Literalmente, cuando usted camina en fe, usted es invencible por las tinieblas. Lo voy a decir otra vez: cuando usted camina en fe, usted es invencible. Dice la Biblia que el maligno no te toca. Así lo dice la Biblia: el maligno no te toca. You're too hot for him to touch you. He gets burned. Oye bien lo que te estoy diciendo. Por eso el trabajo del enemigo es cambiar tu fe en temor. Permítame decirle algo. Gramaticalmente, lo opuesto a la fe es duda.
pero espiritualmente no. Espiritualmente lo opuesto a la fe es temor. Porque temor es fe a la inversa. Temor es fe en el diablo. El que teme tiene fe de que el enemigo va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Lo que Satanás te amenazó, que te iba a matar con cáncer, que te iba a matar con enfermedad, que iba a destruir tus finanzas, que te iba a acabar. Eso, cuando tú tienes fe en eso, usted tiene temor. Pero la fe es tener total y absoluta fe de que lo que Dios dijo se va a cumplir. Por eso la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. No sé si me están entendiendo. ¿Qué es lo que empodera al enemigo a venir contra nuestras vidas? El temor. Por eso dice el libro de Job: lo que yo temía me ha sobrevenido. Porque el temor funciona, pero funciona a la inversa de la fe. El temor es un imán para traer todo tipo de maldición tenebrosa. La fe es un imán para desatar toda bendición del cielo. Alguien debió decir amén allí. Cada vez que Jesús o un ángel se aparecía, ¿qué era la frase? ¿Cuál era la frase que ellos usaban? No temas, cree solamente. Porque el temor es lo opuesto a la fe. Donde hay fe, nunca hay temor. Y donde hay temor, nunca hay fe. El Señor le dice a Pedro: Pedro, el enemigo te ha pedido para zarandearte como a trigo. Te va a dar una sacudida. Señor, pero no lo permites. No te preocupes. Yo he orado para que tu fe no falte. Señor, pero mejor ora para que él no venga. No, papá. No. Porque lo que te va a mantener a ti libre de esa influencia diabólica, libre de esos ataques diabólicos, es tu fe. Lo que tú tienes que tener es fe. Dios no va a detener al diablo por ti. Dios te va a hacer crecer en fe, para que cuando el enemigo venga, usted se pare como el sheriff y le diga: Satanás, yo te echo fuera en el nombre de... Alguien debió decir amén aquí. Mira lo que Jesús le dice: yo he orado para que tu fe no falte. Y luego le dice: como yo sé que mi oración la contesta mi Padre, prepárate, porque cuando tú vengas vas a afirmar a los demás hermanos. ¿Cómo Pedro iba a afirmar a sus hermanos? Condenándolos, hablándole babosadas, hablándole chisme de Facebook, hablándole tontería de su vida privada. ¿Sabe cómo Pedro afirmaba a la gente? Como Dios lo hizo conmigo, Él lo hará contigo. Créele, 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 créele. El Señor me libró del enemigo, el Señor me levantó, el Señor me abrió puertas. Alguien va a tener que decir amén. Es por eso que los cristianos se han dedicado a hablar disparate en vez de hablar fe. Y esto es lo que está menoscabando el poder de Dios. Los cristianos se juntan para hablar babosadas, para criticar, condenar, para decir esto está mal, aquello está mal. Usted lo que tiene que hablar es fe, porque la victoria es la fe, no la crítica, la fe. Yo me junto con pastores de todos lugares, de toda área, de todo país. En los primeros 3 minutos yo sé si debo seguir hablando con uno de ellos o no, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Usted tiene que aprender a ponerle un mute a la gente que habla disparate. Todo el que te venga a hablar condenación, todo el que te venga a hablar babosadas, todo el que te venga a hablar negativo, usted lo echa para afuera. Anda con sabio y sabio serás. Interesante, Jaime, tú lo sabes. Gente que cuando estuvo aquí todo el tiempo hablaba del Señor, hablaba de las almas, hablaba de los grupos, hablaba de los encuentros, hablaba de todo. Se fueron de aquí y se pasan el día entero mandándole inbox a la gente: ese pastor es malo, ese pastor es loco. Se llenaron de disparate. Y así mismo de lo que ellos hablan, así está su vida. Usted necesita fe, porque la fe es la victoria. No me digas por qué no lo puedo hacer. Dime cómo lo puedo hacer.
No me digas que no. Ya yo estoy harto de oír al mundo decir que no. Dime que todo es posible para el que cree. La diferencia, señores, ¿cuántos son cristianos aquí? Si tú tienes la naturaleza de Dios, ¿qué tú haces hablando como el mismo diablo? Gente que están a punto de pegarse un tiro en tu trabajo y tú le vas a hablar disparate. Faldas, pantalones, maquillaje, por el amor de Dios. Religión. Háblale fe. Oh, no, pero que el tigre, ese tipo está mal. Ah, you kidding? Tú estabas mal también. Pero tú no te convertiste porque alguien te criticó. Usted se convirtió porque alguien le produjo fe en el corazón hablándole lapa. La gente anda buscando desesperadamente gente que le dé esperanza, gente que le dé fe. No sé si alguien me está entendiendo. El mundo está en desesperación. Nosotros somos la luz, no las tinieblas. Cuando alguien se junta contigo, tiene que poder ver las cosas brillantes. A la cantidad de pastores que me dicen, ¿y cuál es el secreto de secadores? Bueno, que se les da una palabra de fe. La gente viene a buscar soluciones. La gente no viene a que lo critiquen, lo murmuren, lo escupan y le den 3 galletas. Ah, sí, pero así. A esa iglesia entran muchos pecadores. Sí, yo era un pecador cuando yo llegué también. Pero la palabra de fe cambió mi corazón. Yo me disfruté el testimonio de Pedro. Pedro era un sobrino directo del diablo. Es más, yo creo que él se convirtió porque el enemigo tenía miedo de él. Y dijo, si yo me descuido, este tipo se va a llevar a los demonios. Y Pedro entra en esta iglesia, un motorcycle biker, con todos sus tatuajes y sus Harley Davidson separados. Y entra así, con un bigote así. Parecía barba negra, barba azul. Después trae al otro que era peor que él también. Míralo allí, míralo allí. Peor todavía. Eran babalaos, paleros. Ellos estaban inventando una religión ellos mismos. No, porque es que ya no era de... No te rías, que tú sabes que te estoy hablando a ti. ¿Dónde está Pedro hablando de eso? Ah, míralo allí. Míralo allí. Eran 2 demonios. Hasta ellos se tenían miedo. A mí me da risa que dice Pedro que fuiste tú que le compartiste, pero tú estabas peor que él. Tú bikers, malo, más malo que una peste a sobaco. Malo, malo, malo. Y llegan a esta iglesia y le comienzan a oír palabras. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere levantar. Dios te quiere dar un matrimonio excelente. Dios te quiere prosperar. El Señor te ama. Él va a perdonar tus pecados. Él va a borrar tu pasado. Él te va a dar un mejor futuro. Él va a hacerte lograr lo que nunca lograste. La paz que nunca te dieron las armas. La paz que nunca te dio la droga. El Señor te va a restaurar. Y fe nació. Fe nació. Y la fe es la victoria. Y cuando tú le das fe a la gente se levanta. Y el enemigo pierde. El enemigo pierde. Porque el escudo de la fe no permite que las armas del enemigo penetren. ¿Alguien entendió? ¿Alguien comprendió esto? En Hebreos capítulo 2 versículo 15. Y con esto termino. Hebreos capítulo 2 versículo 15. Mira lo que dice la palabra. Y librar a todos, digan todos, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Oye esto. El enemigo sujeta a la gente a través del temor. Dios te liberta a través de la fe. No, oye esto. Hebreos 2:15. La palabra sujetar es dominar, someter, agarrar, trabar,
paralizar, encadenar, domar e inmovilizar. La palabra esclavitud significa yugo, dominio, servidumbre, sujeción, tiranía, control, dependencia y cadena. O sea que prácticamente es lo mismo. Cuando el enemigo te infunde temor, el enemigo te tiene sujeto a lo que él quiere, cuando él quiere, de la manera que él quiere. ¿Cómo me hago libre del temor? Fácil. No temas, cree solamente. Romanos 8:15. Romanos 8:15. Mira lo que dice la palabra. No habéis recibido el espíritu de esclavitud. Wow, la esclavitud es un espíritu. Yes. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, hace que tú todo el tiempo clames Abba, Padre, que quiere decir papi. It's like daddy. El espíritu de adopción te mantiene pegado al Señor, en comunión con el Señor. ¿Qué te despega de esa confianza? ¿Qué te despega y te lleva a la esclavitud? El temor. Hasta ahora me estás siguiendo. Y el temor es un espíritu. Por eso dice la Biblia en 2 de Timoteo 1:7, porque no habéis recibido el espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio, pues ustedes se dieron cuenta que el temor te domina y dice que tenemos un espíritu de dominio propio. ¿Cuál es el mensaje en esta noche? Tú eres totalmente libre de la influencia del enemigo, pero cuando el enemigo manipula el temor en tu vida, él adquiere potestad que ya él había perdido. Mientras usted camina en fe, el enemigo no te puede poner un dedo encima. Entonces tú tienes una lucha muy grande, porque está el espíritu de adopción, está el espíritu que te une a Dios, está el espíritu que te empuja hacia el Señor, y al mismo tiempo hay un espíritu de temor alándote, llenándote de miedos, llenándote de malas decisiones, llenándote de un sinnúmero de inseguridades que te roban la bendición. Tienes miedo de diezmar porque yo no sé qué va a pasar. Tienes miedo de ofrendar, porque imagínate, eso, todos los pastores se roban el dinero. Tienes miedo de orar porque uno nunca sabe si Dios va a hablar y si no va a hablar. Tienes miedo de ir a la célula porque yo no sé. Locuras. Y el enemigo manteniéndote esclavo, preso, dominado. Hay 3 cosas que quiero dejarte en este día. Tú quieres vivir empoderado contra las tinieblas. Permanece en la fe. Y para tú permanecer en la fe necesitas cuidar lo que oyes. Porque fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y duda y temor vienen por el oír cualquier cosa que no es palabra de Dios. Y uno de los problemas principales que tiene la iglesia evangélica hoy se llaman las redes sociales. Te pasas el día entero oyendo porquerías. No oyes la leche espiritual no adulterada. LOL, ja, ja, ja. The joke is on you, man. El diablo te está metiendo basura el día entero.
Y después te pregunta, wow, pero ya mi devoción y mi fe no es la misma. Hoy hay mucha comunicación, pero una gran parte de la comunicación es diabólica, es mundana, pero muy sutil. 70% de las infidelidades en los matrimonios vienen por las redes sociales. Porque te pones a chatear con Julito, que era novio tuyo en la high school. Y Julito lo único que quiere es morderte un tobillo. Que está tan mal como tú. O que los dos están casados y andan buscando otra cosa. 70% de las infidelidades. ¿Qué hace una mujer con las redes sociales bloqueadas para el esposo? ¿Qué hace un hombre chateando en un teléfono que está bloqueado para la esposa? That's not good. Usted tiene que hacerlo toda la clara. Usted tiene que hacerlo toda la luz. Hoy vivimos en un mundo de apariencia falsa. Hace unos días me llaman a mí y me dicen, mira, tal pastor está pasando por un problema muy difícil, se divorció, están separados. Yo soy amigo de ambos, yo comienzo a trabajar y eso. Pero el día del amor, ellos ponen, nos amamos toda la vida. Hi baby. Yo dije, pero están divorciados. El divorcio está fresco, la tinta del divorcio está fresca. Yo llamo, a veces se reconciliaron, me dicen, no, estamos peor que nunca. ¿Y para qué ponen eso? Porque es un mundo de apariencia, es una estupidez, es una idiotez. Tirándole foto a una langosta que no te está comiendo. Los jóvenes hijos de nosotros que no están tan preparados, porque nosotros por lo menos somos más tigres y nosotros aprendimos. Por ejemplo, el dominicano no cree en nadie. El dominicano ve una luz en la oscuridad y no se va de baboso, dice que es un interplanetario. Dice, migración, huyan. Tú nunca vas a ver un tiroteo. Tú nunca vas a ver un tiroteo y un dominicano de que por atrás de que siempre son los blancos. Ustedes ven que la gente que se lo llevan los extraterrestres siempre tienen overall y dicen, well, I was in my tractor one day and I saw this light and I said, I will go eat it from home. Dominicanos nada más ven una cuestión, salen huyendo. Ustedes no ven que Freddy Krueger siempre se mata a la rubia. Llega a ser una dominicana, una boricua, una cubana y le entran a patar a Freddy Krueger. Le quitan la tijera y lo apuñalan con ella. Y si no pueden, salen huyendo. Y no hay quien la alcance. No hay quien la alcance. No, ustedes no saben lo que estaba casado con una caribeña. Es verdad que se pelea mucho, pero lo bueno es que si se mete un ladrón, ella va primero que tú. A las 3 de la mañana tú oyes pum, 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 y se para esa mujer, brava. Y dice, mi amor, lo eche que haces un ladrón. Y ella dice, está bien, quédate ahí. Entonces dice, amor, dime. Dice, si no es un ladrón, me trae una galletita con un vaso de leche, please. Está bien, quédate tranquilo, ahí voy. Con machetera esas mujeres. Mira Jaime que ni se ríe. Mira Jaime está loco por gritar, las panameñas también. Yo a Mayra en su encuentro la ungí con aceite de carro. Que era demasiado que había que... Me acuerdo cuando Jaime me dijo, mi pastor, encontré esta panameña. Y yo la vi y dije, pero esta era la brava. Y yo le dije, Jaime, qué bendición. Cuando ese tipo se fue por ahí con su panameña, yo dije, que Dios te ayude. Es que hay mujeres bravas,
Cuida lo que oyes. Cuida tu comunicación. La segunda cosa es permanece en la unción. La Biblia dice que la unción pudre el yugo. Mientras usted esté metido en la unción, el enemigo no tiene la inspiración de meterse en su habitación. No sé si me están entendiendo. Una gota de la presencia del Espíritu Santo es más que suficiente para que el enemigo salga huyendo. No sé si me están entendiendo. Permanece en la unción. Permanece en la unción. Y finalmente la tercera cosa es, te dije, permanece en la fe, permanece en la unción y finalmente permanece en Dios. Cuida tu comunión. Juan capítulo 15 dice claramente que si tú permaneces en Él y sus palabras permanecen en ti, dice que tú puedes pedir lo que tú quieras y se te va a dar. Mientras más pegado de Dios esté, mejor. ¿Sabe? A mí me da pena que la mitad de la congregación viene hoy, los domingos. Pero cuando yo le servía al diablo, yo iba los domingos a la iglesia. Y era la iglesia más aburrida del mundo entero. Da miedo, las iglesias católicas dan miedo. A mí lo único que me gustaba era la cuestión de la hostia. Por lo menos daban algo, tú sabes. Entonces un día le mordí al cura el dedo y se dio una descalentada ese cura y pegó un San Antonio, era un cura español. Ahí mismo lo pegó bajito. Y dije, ay, no, man. Permanece en Dios. Permanece pegado a Él. Llénate de la palabra, llénate de fe, llénate de unción. No sé si me están entendiendo. Tú tienes que llenarte de Dios y llenarte de su palabra y llenarte de comunión y llenarte de todo aquello que hace que el enemigo repela tu vida. La Biblia dice, atiende, con esto termino, que cuando un espíritu es echado fuera de una casa, él se va y busca 7 peores que él. Él llama for backup. Oiga, ayúdenme a matar a este tipo. Y esos espíritus vienen y dice que no entran en la casa, dice que observan. Y si la casa está barrida, adornada y vacía, dice que se meten otra vez. Y dice que acaban, que el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Cuando tú fuiste hecho libre de la potestad de las tinieblas, el enemigo ha estado rondando tu matrimonio, tu casa, tu negocio, todo lo tuyo. A ver por dónde le encuentra una entrada. Si él no encuentra fe, si él no encuentra unción, si él no encuentra a Cristo, él se va a meter y va a ser peor que antes. Lo único que el enemigo no soporta es tratar de venir a una vida que esté llena de la gloria de Dios. La doctora Rebecca Brown era una de las satanistas más poderosas en los Estados Unidos. Y dice que ellos se salían del cuerpo y a veces iban a atacar a ciertos líderes, ciertas personas. Y dice que un día llegan a la casa de este gobernante, de este hombre, era un alcalde de una ciudad. Y dice que no podían entrar 6 de los más poderosos warlocks y ella, que era una bruja, no podían entrar a hacerle daño, porque la abuelita había venido a visitar la casa y estaba en la cocina leyendo la palabra de Dios. Y el enemigo vio a esa viejita y dijo: no, ahí no se meta nadie, porque no es la viejita, es la unción del Espíritu Santo, es la palabra, es la gloria de Dios. Yo no sé si estás entendiendo esta palabra, pero el enemigo no tiene parte en ti a menos que tú se la cedas.
Ponte de pie y escucha. La Biblia dice que si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, no se duerme, sino que lo espera despierto, pero no para darle té y galletitas. Es para asegurarse que él no cruce el umbral de su casa. Y alguien tiene que tomar autoridad en tu casa para que el enemigo no pueda entrar. Para que el enemigo no asuma que esa casa está barrida, adornada y vacía. Óyeme bien, todo trono vacío va a ser poseído por alguien. Si usted sienta a Jesús en el trono de su vida y luego lo abandona, entonces no culpe a nadie cuando el enemigo venga y posee ese trono otra vez. Usted está supuesto a vivir en fe, a vivir por el mismo espíritu que lo hizo libre a usted. Está supuesto, como antes usted llenaba sus pulmones de droga, ahora llenarse de la palabra de Dios. Como antes usted quería amanecer vagamundeando, usted está supuesto a venir el viernes a la vigilia, e irse de madrugada lleno de la gloria de Dios. Como antes usted gastaba $200 hueliéndoselo en perico, ahora usted tiene que aprender a sembrarlo en el reino. Porque la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 6 que como tú presentabas tu cuerpo para la injusticia, ahora Dios demanda que lo presente para la justicia. Y el problema, Jaime y Mayra, es que hay gente que le sirvieron al diablo mejor de lo que le sirven a Dios. La cantidad de gente que disfrutó su pecado pero rico. Chacho, cuando era adulterio, era adulterio. Cuando era fumar, nada más le faltaba que la nariz tuviera para arriba, para que botara el humo como una chimenea. Cuando era beber, el hígado tenía que sacarlo y lavarlo con aceite. Llegaron al Señor todo enfermo, desbaratado de todo lo que pecaron. Pero con esa pasión que le sirvieron al pecado y al diablo, ahora le sirven a Dios a los fristifrasti. Yo nunca he visto a un borracho entrar en un 7-Eleven y decir: si ustedes no le bajan el precio a la cerveza, yo no la compro. Nunca. Yo nunca he visto un tecato diciendo: no, yo no voy a usar más droga porque imagínate, está muy cara la cosa. Nunca. Esos tipos venden a su madre, venden a quien sea por la droga. Qué ridículo sería que esa persona venga a Cristo y esté hablando babosada de los diezmos y las ofrendas, los diezmos y las ofrendas, los diezmos y las ofrendas. Usted se lo metió en droga, compadre, porque ese era tu Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Hay gente que odiaron más de lo que aman hoy. Hay gente que le sirvieron a las tinieblas mucho más de lo que le sirven hoy a la luz. Hay gente que fueron mejores discípulos del diablo que lo que son discípulos de Dios. Hay gente que nunca le pesó servir a las tinieblas y hoy a Dios le da una pesadez imposible. 2 servicios a la semana, 1 de célula. Antes querían estar vagamundeando todos los días. No sé si me están entendiendo. Y el diablo te los regujetea todo. No, es que yo no voy los miércoles porque el niño tiene escuela al otro día. Seriously? Ese carajito está jugando Fortnite en la noche, ahí metido en cosas. Y tú lo sabes, no me vengas con cuentos. Por eso que parece que se levanta como que se dio un trago de ron en la noche anterior. Siempre están resacados los muchachos hoy porque están metidos en YouTube o en Fortnite. ¿Sí o no? Espíritu de Fortnite, porquería. Hasta los hombres grandes ahora con un barrigón jugando Fortnite. Tú habías visto, como que se le fueran a dar dinero. No me hagan meterme por ahí, por Dios. Pero al enemigo le encanta hacerle perder a uno el tiempo, las energías, el dinero. ¿Sabes que el enemigo no tiene problema con que tú le sirvas a cualquier Dios menos al Dios real? Tú le puedes servir a lo que sea y el enemigo está bien contigo. Sírvele a lo que tú quieras y el enemigo te ayuda.
Pero si tú le vas a servir al Dios real, Él no quiere que tú te entregues por completo. Tu batalla no está en hacer lo que tú haces por allá afuera. Tu batalla está en servirle a Dios como Él quiere ser servido aquí. Cuando Jesús dice que el enemigo no tiene parte en Él, lo que Él quiso decir es: no tiene potestad sobre mi vida. No hay en mi naturaleza algo que le dé entrada a mi vida. No lo hay. Y Satanás no pudo ponerle un dedo encima. Él tuvo que voluntariamente ceder su deidad para que el enemigo pudiera poner un dedo encima, para poder morir por nosotros. Lo mismo pasa con nosotros. El enemigo no tiene poder sobre tu vida. Usted tiene que cederle esa autoridad para que el enemigo entre y destruya su vida. Es tiempo de ponerse en guardia. Acércate un momento. Levanta tus manos al cielo. Vamos, levanta tus manos. Escucha esto. Uno de los mayores temores que tenemos los seres humanos es el temor a lo desconocido. A nosotros nos asusta en extremo lo que no conocemos. Y la Biblia dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Aquí es donde viene. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo nuevo es desconocido. Y ahí es donde el enemigo aprovecha y te pone temor a todo lo nuevo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, de repente, tú estás supuesto a vivir de una manera diferente a la que estabas viviendo, y es Dios haciéndolo, pero el enemigo te pone temor en ello, y a través de ese temor te hace vivir de la misma manera que vivías antes. Sí, la mujer dice: yo no puedo dejar a este tipo porque aunque yo soy cristiana, tú sabes, si lo dejo, entonces ¿de dónde va a aparecer otro? Dios te da otro. Si él no se quiere casar contigo, suéltalo. El hombre dice: no, yo no puedo dejar ese negocio. Yo sé que es un negocio ilícito, pero ¿y de qué voy a vivir? No te preocupes, Dios puede darte mucho más, porque ahora estás bajo su bendición. Oye, si yo me convierto, van a decir que me volví loco. Que digan lo que quieran decir. Usted va para el cielo. ¿Cómo yo voy a dejar a mis amigos? Son mis amigos. Suéltelo todo. Si no sirven, suéltenlo. Si eso es lo que el enemigo hace. El enemigo te pone temor en aquello que Dios te quiere llevar a hacer. Oye, si yo confío para que Dios me sane y me muero, bueno, pues te mueres feliz. Te vas a morir en fe. ¿Sabe la cantidad de temores que tienen los cristianos que los paraliza y los somete a la misma vida que ellos tenían antes de conocer a Cristo? Por eso que hay cristianos que pasan 10 años en la iglesia y siguen siendo los mismos chismosos de antes, los mismos rebeldes de antes, los mismos tacaños de antes, los mismos maledicientes de antes, los mismos haraganes de antes, los mismos perezosos. ¿Por qué? Porque el enemigo te mete un temor muy grande de hacer las cosas nuevas que Dios tiene para ti. Si Zaqueo era un hombre de negocios, ladrón, lo dijo él mismo. Y cuando él ve a Jesús, él le dice: Señor Jesús, ya entendí. Entonces tú eres el Hijo de Dios y tú me miraste a mí. Yo voy a devolver todo lo que robé con intereses. ¿Sabes por qué Zaqueo hizo eso? Porque él sabía que el Señor le iba a dar mucho más. Él quería un cambio. Tú tienes que aprender a caminar de una manera diferente. Y el enemigo te está diciendo: no, 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 no. Dice: cuidado, 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 cuidado. ¿Cuidado de qué?
Si usted sabe la cantidad de tipos que vendían droga y no le tienen miedo a nadie, ahora tienen miedo de abrir un grupo en su casa para predicar la palabra. Es que me da vergüenza, me da vergüenza. Pero tú eres un tirador de droga en la calle. Tú te acercabas a los carros, regozo que sacaran un shotgun por la ventana y te volaran la cabeza. Y ahora me da vergüenza decirle a la gente, Jesus love you. Metió en el bar 5 días a la semana y no pueden venir a la iglesia. Are you kidding me, man? No permitas que el enemigo te robe las bendiciones que Dios tiene para ti. Vence esos temores, camina en fe. Mientras más fe tenga, menos poder tiene el diablo sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu negocio. Alguien más tiene que decir amén aquí. Levanta tus manos, todo el mundo con sus manos levantadas. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, en este día, yo te entrego mis pasos. Yo daré pasos nuevos por ti, para ti y en ti, y veré tu bendición mediante la fe para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, dale el mejor grito de gloria que hayas dado al Señor. Soy el pastor Rudy Gracia, agradeciéndote una vez más que te conectas con nosotros para recibir palabra de Dios. Te pido que te suscribas para que esto se convierta en una rutina de bendición diaria. Desde este momento oro por ti y te bendigo para que esta conexión divina produzca